Hola, Néstor Grani nuevamente. Muchas gracias por tu atención. Como dije anteriormente, soy un investigador místico de la psicología humana. La palabra mística ahuyenta a los fanáticos, pues prefieren juzgar que investigar el significado. Yo lo aplico así, pues la mística involucra todo lo espiritual, incluyendo la Biblia y todas las escrituras sagradas, aunque también hay gente que trabaja el ocultismo negro que aplica este concepto. En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema muy delicado que involucra a un tanto por ciento muy importante de la humanidad. Y esto es la bisexualidad. Yo sé que las escrituras están plagadas de versículos que prohíben, discriminan y condenan a la gente con inquietudes que a veces juzgamos como preferencias de gusto hacia su mismo sexo o género. Pero el meollo del asunto consiste en que el ser humano a veces nace con hormonas femeninas y a veces la mujer nace con demasiado testosterona. Esto nada más justifica en lo que respecta a los modismos físicos, que hacen que un niño, antes de siquiera tener conocimiento sobre el sexo, actúen y hablen como si fueran mujercitas. De igual modo, las niñas en esta situación prefieren juegos de niños y actúan como niños. Claro, estoy hablando de personas, seres humanos con este tipo de tendencias. En la cuestión física predomina la apariencia, pues los niños hablan muy agudo y tienen una apariencia delicada, con forma de mujer, pero en el caso de las niñas en esta situación son espaldudas, fuertes de carácter, recio, decidido, valiente. A veces las niñas son más masculinas que los niños. Los niños son más femeninas que las niñas. ¿Tienen alguna culpa por nacer así? La mayoría de las veces ellos y ellas defienden su posición con convicción, decisión y valentía, seguros de lo que quieren y sienten. Esta situación no la considero como un trastorno mental, pues la mayoría de amigos y amigas que conozco son muy inteligentes, capaces y prósperos, y algunos hasta espirituales, pues creen en Dios con devoción. Ellas se creen hombres y ellos se creen mujeres. ¿Hasta qué grado lo son? Creo que estoy en un tema con muchos mitos que la sociedad ignorante ha tergiversado. Yo en realidad veo a todo ser humano como un prójimo, un igual, un semejante, y todos fuimos hechos a semejanza de Dios. En este audiolibro incluyo un video de un amigo que protesta ante la sociedad y pide que haya conciencia hacia esta condición humana, que no es digna de lástima, sino al contrario, es digna de admiración, pues su vida es mucho más difícil, es como nadar contra la corriente, y aún así salen adelante, como dije anteriormente, felices y prósperos, con excepciones, claro. No es una ley que tengan que lograr sus objetivos todos, pues la depresión los amenaza constantemente. Como todo ser humano, estamos cargados de energías negativas, quienes influyen para que pequemos. Como ya dije, son la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la codicia, el orgullo y la envidia. Son estas personalidades las potestades que a su vez comandan a principados que, convertidos en egos, invaden la conciencia humana, incitándolos al pecado. Romanos 7:21. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad soy sometido a la ley del pecado. Esto lo dice Pablo a los romanos. ¿Qué potestad o potestades y principados en nuestro interior nos hace mentir, o comer en exceso, o tomar en exceso? Esto es el alcoholismo. O enojarnos a tal grado de perder la cordura y convertirnos en asesinos.
¿O qué nos impide buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué nos hace caer en el robo o en apuestas? ¿Qué nos despierta ese insano sentimiento de tener resentimiento con alguien por envidia? ¿O qué nos obliga a cometer adulterio y fornicación? Son el orgullo, la gula, la ira, la pereza, la codicia, la envidia, la lujuria, respectivamente. Dice Pablo: veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado, herencia de Adán y Eva. La falsa personalidad se apodera de nuestra capacidad de razonar, o sea, razona por nosotros. Es como si nosotros estuviéramos tratando de crear algo, ya sea arte, oficio, trabajo, estudio, etc. Y llegara otra persona que, influyendo en nosotros, nos guiara a cometer errores, de los cuales ya, siendo un hecho, nos dimos cuenta y nos arrepentimos. Y ahí, en el arrepentimiento, es donde entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues intercede ante el Padre por nosotros en base a nuestro arrepentimiento y a nuestra fe. Y esos errores no son tomados en cuenta por el Padre, nuestro Dios. Mateo 19, 25, 24. Otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿podemos juzgar a una persona que hizo su fortuna basándose en negocios turbios? ¿O podemos juzgar a alguien que asesinó? ¿O podemos juzgar a un alcohólico? ¿O a una persona obesa? ¿O a alguien que nos envidia? ¿O a alguien que fornica y adultera? ¿Serán salvos? Dijo nuestro Señor Jesucristo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, todos estamos poseídos por la ley del pecado, según lo dijo Pablo. Y esta posición difiere entre un individuo y otro, es decir, a uno nos gana la ira, a otro la pereza, a otro la lujuria, etc. El mentiroso llega a tal grado que hasta él mismo se cree en sus mentiras, y más cuando habla de presumir de su persona, algo que no es. El iracundo no entiende razones, solo quiere desquitarse, y la gente murmura: está fuera de sí, no es él. El envidioso cree que merece más, el orgulloso se cree mejor que los demás. ¿Qué potestad nos hace adulterar? Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, dijo nuestro Salvador. ¿Quién es capaz de sacarse un ojo o de arrancarse un miembro? Se puede decir que nadie. Casi igual significa para el ser humano arrancarse un defecto, ego, potestad, principado o pecado. ¿Por qué? Por pecado produce placer, principalmente la fornicación y el adulterio. Por eso hay que morir y nacer de nuevo, pero debemos entender el proceso del nuevo nacimiento. El Cristo es aceptado en nuestro corazón e inicia la purificación, pero paulativamente, gradualmente. La semilla deja de ser semilla y muere, pero da vida a una hermosa planta, a la cual hay que regarla y cuidarla para que crezca. Ya madura, empieza a dar frutos. Así nuestra alma es la semilla, nuestro ser es la tierra. La semilla está invadida de pecado. El Cristo en nuestro interior germina y sale de las tinieblas a la luz, y empieza a invadir nuestra alma a medida que nosotros lo cuidamos. Nuestra alma es un recipiente, es un templo en el cual solo debe estar el Cristo, y el Cristo crece y el pecado sale de nuestro interior. ¿Y qué tiene que ver esto con la bisexualidad? Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con sus brazos, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si las personas que nacen con tendencias hacia el mismo sexo, por sentirse mujer siendo hombre o hombre siendo mujer, no son culpables de ello, porque no lo son, tendrá que ver que Dios está visitando sobre ellos la iniquidad de algún antepasado. Es decir, que alguien de sus ancestros tuvo las mismas tendencias, y esto fue llevado de generación en generación hasta la actualidad. No vamos a juzgar si fue iniquidad o no, porque así como Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los nietos, así también bendice a través de las generaciones. Es asombroso que no sea predicado o que a mí no me haya tocado escuchar el hecho de que Dios le dijo a nuestro padre Abraham, a nuestro padre de fe, a quien te maldijere, yo maldeciré, y a quien te bendijere, yo bendeciré. Pues bendito sea nuestro padre Abraham, de Jehová Dios Todopoderoso. Esta es una muestra muy convincente de la maldición o bendición a través de las generaciones. Y a través de las generaciones podemos recibir la bendición de Dios porque Él lo dijo en esa promesa que le dio a Abraham. El hecho de que nos llegue una maldición por resultado del testimonio de nuestros ancestros no quiere decir que seamos culpables, pero si es una bendición, es una gracia de Dios. La gente no tiene la culpa de nacer con esas inquietudes. Cuando se hace culpable es cuando adultera o fornica, pero también la gente hetera, adultera y fornica. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, hay mucha gente que en sus más íntimas fantasías le llega la idea de tener sexo con personas de su mismo género. Las redes sociales están llenas de estas personas que siendo heteras buscan estas relaciones, que tampoco pienso juzgar. Yo no sé qué tipo de vida deberían llevar estas personas. Me refiero a las que nacen con tendencias o tienen tendencias de preferencias sexuales sobre su mismo género. Yo no sé de qué tipo de vida deberían llevar estas personas. Si quieren ser creyentes y alcanzar la gloria. Lo que sí sé es que adulterar y fornicar es pecado. ¿Acaso podrían vivir sin pareja o vivir con alguien sin fornicar? ¿O de acuerdo a su situación física buscar a alguien del sexo opuesto para tener familia? Para muchos y muchas esto último no funciona, pues sienten que están contra natura. Esto es lo impactantemente interesante. Si alguien con estas inquietudes está escuchando esto, quiere decir que de alguna forma quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso le digo lo siguiente. En lo que se refiere al cuerpo físico, según mi opinión, es por cuestión hormonal y de testosterona. Si es por cuestión espiritual, es porque alguna falsa personalidad está apropiándose de su alma. Y esto en conjunto llega a su mente, creando una convicción. La buena noticia es que si sabemos hacer crecer el Cristo en nuestro interior, nos cambiará nuestra forma de ser y de pensar, y Él nos perfeccionará para que funcionemos de acuerdo a como se nos es establecido. Pero si Él viene antes de que nosotros lleguemos a la perfección, Él nos dice en su palabra, el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que amigos, podemos estar orando y con el macito dando, como se dice, ¿no? Podemos buscar al Señor, podemos perseverar, y si Él nos encuentra perseverando, aunque todavía nuestra convicción no haya cambiado, Él en su misericordia nos dará la salvación, porque bien claro lo dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Reciban mi admiración y mis respetos, pues sé que son capaces de hacer grandes cosas en la vida, que le puede dar las herramientas necesarias para buscar y conseguir la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo.